Ahí está, ¿no? Sí. Ejercicio el 1, decía, un tanque de almacenamiento de gas metano está provisto de una válvula de seguridad y se encuentra expuesto a la radiación solar. Durante el proceso 1, la presión dentro del tanque aumenta constantemente hasta que se alcanza la máxima presión permitida por la válvula. En ese momento se abre la válvula de seguridad y se ventea gas a la atmósfera. Entonces, lo que se preguntaba primero era hacer un esquema de lo que ocurre. ¿Para qué? Para identificar el sistema y los procesos. Entonces, como todo ejercicio, arrancábamos haciendo un bosquejo de lo que tenemos, y ahí podemos tener, digamos, hacer un volumen de control, y las interacciones van a ser las que atraviesen la frontera del volumen de control que definamos. Entonces tenemos una válvula de seguridad, y fíjense que ese volumen de control está atravesado por el calor que recibe del sol y la cañería que va a la válvula es atravesada por el volumen de control. O sea que, ¿cuál va a ser la presión del gas que atraviesa el volumen de control? Básicamente va a ser esta la presión del tanque, porque acá se podría haber hecho otro volumen de control que atraviese la cañería después de la válvula. Y en ese caso la presión sería la de la atmósfera, o la de salida. ¿Se entiende? Digamos, cuestiones simples como esta son posibles, ¿sí? Podemos definir un volumen de control que incluya la válvula inclusive. ¿Ah? Bien, en este caso, como nosotros queremos ver la presión dentro del tanque, incluimos únicamente el tanque. Bien, indicar si el sistema es rígido o elástico. Bueno, sabemos que es un tanque, entonces el volumen permanece constante, por lo tanto es rígido. Eso significa que no va a haber trabajo de ¿qué? De expansión-compresión, ¿sí? No va a haber trabajo de frontera móvil. Indicar si es adiabático, diatérmico o aislado. Como hay un flujo de calor que ingresa, el sistema no es adiabático, y no es aislado porque se intercambia calor. Bueno, y en el segundo proceso es abierto porque se intercambia masa. Entonces, para cada proceso, indicar cómo es el sistema. En el proceso 1 es un sistema cerrado con un aumento de presión a volumen constante, o sea que tenemos una transformación isocora. Esto ya ustedes ya conocen, ResProp, pueden practicar, hacer gráficos. Si tienen alguna duda de eso, o practicamos un momento después, o la clase que viene, si quieren, hacemos algunas tablas y jugamos un poco con el tema de gráficos. Es realmente exacto, intuitivo, así que, pero bueno, capaz que hacemos uno en vivo, digamos. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer en ResProp es, bueno, primero indicar la sustancia, indicar qué propiedades quieren ver, qué unidades, y después identifican los puntos de las tablas que quieren graficar. ¿Ah? Entonces, en este caso, se graficaron simplemente 2 puntos a una determinada volumen específico, y una presión. Se identificaron el estado inicial y el intermedio. En el segundo proceso se abre la válvula cuando la presión llega a la presión de 200 kilopascales, y ahí el segundo proceso la presión permanece constante porque la válvula tiene un resorte calibrado a una determinada fuerza. O sea, cuando la fuerza sobre el resorte alcanza un valor, se abre parcialmente la válvula. No es que se abre completa la válvula, se abre parcialmente para mantener la presión, ¿sí? Entonces, no es que se abre la válvula y la presión va a caer
hasta desinflarse completamente el tanque. Se abre solo una fracción para que regule la presión de 200 kilopascales. Entonces, en verde está marcado el mantenimiento de la presión desde 200 kilopascales hasta la temperatura final del proceso. Y eso es un proceso isobar. Es una válvula reguladora de presión como una válvula, por ejemplo, un regulador de gas, o bueno, distinto tipo de válvulas reguladoras. ¿Alguna consulta? No, pues. Bien. Quizás lo interesante es que esto lo hagan ustedes en el ResProp para ir viendo cómo usarlo. No sé si lo han usado el cuatrimestre pasado para graficar, pero está interesante. Bueno, pasamos a otro ejercicio. Este era también simple, simplemente es un cambio de pasaje de unidades. Tenemos, por ejemplo, acá dice sobre la superficie de la Luna, digamos, donde hay una aceleración que no es la de la Tierra. Está en unidades inglesas, así que vamos a tener que hacer los pasajes de unidades. Nos dice que la gravedad es de 5,47 pies por segundo cuadrado, y dice que una masa de 5 libras masa de oxígeno en el interior de un depósito ocupa un determinado volumen. Y si se desea determinar el volumen específico, entonces el volumen específico es el volumen geométrico sobre la masa, obviamente independiente del sistema de unidades. Después se iguala a las unidades correspondientes al sistema que estamos usando, ¿no? Entonces simplemente es 40 pies cúbicos sobre 5 libras masa. Bien, nos da ese resultado. Ahora, si queremos el volumen específico molar, hacemos el volumen geométrico sobre la cantidad de moles. Y la cantidad de moles es la masa sobre la masa molecular. Entonces, simplemente hacemos los reemplazos y nos da el volumen específico, molar. ¿Sí? Después nos preguntan la densidad, bueno, lo mismo es la masa sobre el volumen, y el peso específico, que en realidad es una fuerza sobre un volumen. Lo usamos poco, pero bueno, está en el WARC, está definido. Es simplemente masa por gravedad sobre el volumen, y acá utilizamos el factor de conversión de unidades para obtener el resultado en unidades de fuerza sobre volumen, porque el peso es una fuerza sobre volumen, que es pie cúbico. Entonces, como teníamos la masa por la gravedad, 5 libras de masa por 5,47 pies sobre segundo cuadrado, sobre 40 metros cúbicos, y nosotros necesitamos que el resultado esté en libra fuerza, y acá tenemos libra masa. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el factor de conversión, que este paréntesis no cambia el resultado, o sea, la unidad es 1 libra fuerza, son 32,174 libra masa por pie sobre segundo cuadrado. Entonces, acá sí podemos reemplazar, cancelar unidades, y hicimos la conversión. Bueno, eso era simplemente un ejercicio en sistema internacional, sistema inglés, porque cuando se pide un ejercicio en sistema inglés, acuérdense que no es que tomábamos válido reemplazar los datos y trabajar en el sistema internacional, sino que había que trabajar todo en el sistema inglés. Si quieren pasarlo al sistema internacional, háganlo para verificar resultados. Pero bueno, el objetivo es que se puedan usar los dos sistemas. ¿Sí?
Por ahí, acá en la zona, en la industria, se usa mucho el sistema inglés, porque bueno, el petróleo, las normas son normas API, bueno, las presiones están en PSI, bueno, las dimensiones en pulgadas, o sea que bueno, el sistema inglés acá en la industria local es muy usado. Incluso hasta planos de fabricación, si alguno trabaja en alguna fábrica, una tornería o demás, va a usar seguramente el sistema inglés. Bueno, otro ejercicio que teníamos era simplemente un depósito que nos dice un volumen total geométrico de 9 metros cúbicos, que está dividido en dos partes por una membrana. No nos dice el tamaño de las partes, solamente nos dice que hay una membrana en algún lugar dentro de ese depósito. Nos dice que del lado A hay una densidad inicial de 1,66 kilos por metro sobre metro cúbico, y la parte B tiene una masa inicial de 6 kilos. Después se rompe la membrana y se encuentra que la densidad final tiene ese valor de 1,778 kilos sobre metro cúbico. Entonces nos pide calcular la densidad inicial del gas en la parte B. Entonces, ¿qué les parece que nos está faltando para calcular la densidad de la parte B? O sea, ya con los datos que nos dieron hasta acá, tenemos que saber cuál es la variable que tenemos que calcular para encontrar la densidad. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Como no nos dijeron dónde está la membrana, lo que nos falta es el volumen de B. ¿Sí? Tenemos la masa de B, nos falta el volumen de B. Entonces tenemos que buscar, al plantear el ejercicio, buscar una estrategia para encontrar ese volumen de B. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces tenemos un esquema del problema, nos dan los datos del volumen de A, perdón, el volumen de A que es desconocido, pero conocemos la densidad de A inicial, la masa de B inicial, el volumen total que no está escrito acá, y esta línea punteada que no sabemos dónde está. Cuando la encontremos vamos a encontrar la densidad de B. Bien, inicialmente tenemos esta situación, cuando llegamos a la situación final, tenemos un volumen geométrico total y una densidad total. Bien, ya con esto, fíjense, tenemos, al tener la densidad final y el volumen geométrico total, indirectamente, ¿qué nos están diciendo? Nos están dando el dato de la masa total, ¿no es cierto? Sabemos que el volumen total es la suma de los dos volúmenes, y la masa total es la suma de las dos masas. ¿Sí? Entonces, la densidad final, que es un dato, es la masa total sobre el volumen total. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que está escrito acá? La densidad final por volumen total es la masa total. Y la masa de A es la masa total menos la masa de B, que es lo que está escrito acá. ¿Ah? Entonces, calculamos la masa de A. Con la masa de A y el volumen inicial de A, que es dato, podemos calcular la densidad de A. Perdón, la densidad de A es dato. Con la masa de A y la densidad de A sacamos el volumen de A. Entonces simplemente el volumen de B es el volumen total menos el volumen que acabamos de calcular. Y es el dato que nos faltaba para calcular la densidad de B. ¿Sí? La masa sobre el volumen. Es simple el ejercicio, es simplemente ir generando ecuaciones para
para ver qué variables podemos obtener a partir de los datos. ¿Alguna consulta? Creo que ¿Alguna? no. Bien. No, profe. Sí. Bien, esto era sencillo. Tengo tantas cosas abiertas que... no sé, a ver, Anielda, si querés mostrar el 7 y el 12 si Dale. los tenés a mano. Sí, ahí los muestro, ya los busqué. Mm. Un detalle, por ahí estaba pensando, como esto ustedes ya los conocen y tuvieron las clases, por ahí está interesante, y ya que por ahí no somos tantos, si quieren que ustedes nos planteen ejercicios para resolver, entonces lo hacemos un poco más interactivo, que les sirva un poco más a ustedes, digo, para que no sea una repetición de algo que ya ustedes conocen. Así que bueno, no es obligación, pero si quieren, para la clase que viene, o nos mandan al foro o nos piden algún ejercicio y modificamos lo que tengamos preparado, o lo hagamos más rápido, esto que ya tenemos preparado, y preparamos lo que ustedes quieran. ¿Sí? Mm. Bueno, lo ven cuando se sienten a hacerlo. Eh, no estoy pudiendo compartir, Andrés. No sé por qué no me deja. ¿Querés que comparta yo las tuyas? Sí, a ver si me pruebo una vez más y si no, sí, compartido porque no sé por Sí. qué. Ahí. Ajá, no, todavía no. Mm. Ujú. Ah, joder, no. No, si compartimos, Andrés, no sé cómo es. Ya voy a aprender. Porfa. Sí, sí. Ahí va. A ver. Eh, Ok. eh,
¿Ahí se ve? Sí. Bueno, estos eran unos ejercicios del TP1 bastante sencillos. El primero es básicamente de un barómetro para determinar la presión barométrica o atmosférica estándar. Básicamente tienen una columna de mercurio de 760 milímetros y lo que quieren es determinar la presión atmosférica, o sea, donde está indicada con las flechitas. Y bueno, usan la ecuación hidrostática ρ por G por H. La densidad, bueno, es la del mercurio por la aceleración de la gravedad. Y la altura que dijimos que era 760 milímetros. Usan el factor de conversión unitario, o sea, de metros a milímetros. Y bueno, les da 101.325 pascales. Que después se usa en el factor de conversión entre el sistema internacional y el de PSI absoluta. No tenía demasiada complejidad. No sé si de este tenían alguna duda. Fíjense que hay que convertir los newton a libra-fuerza. O sea, fíjense que sea libra-fuerza, no libra-masa, pues estaría mal, y de metros a pulgadas no tiene. Demasiada complejidad. ¿Querés pasar a la otra, Andrés? Bueno, ahí decía todo, que era un barómetro de Torricelli, problema hidrostático, la altura de columna de 760, la densidad les daba de dato, y bueno, la gravedad. Eh, bueno, después les pregunta la equivalencia entre PSI absolutas y relativas. Recuerden que la presión manométrica es la absoluta menos la atmosférica. En este caso sacamos la absoluta, así que la manométrica sería los 14,7 PSI absoluta menos la atmosférica, les da los 0 PSI de la presión manométrica. Y había un dibujito. Sí, ahí va. Bueno, y acá tenían un dibujito. En el caso en el que tenga la presión atmosférica y el mayor, o sea, tenga la presión atmosférica y la manométrica positiva, les da una presión absoluta mayor. Y el otro caso que es cuando tienen presión de vacío, o sea que sería una manométrica negativa, la atmosférica va a ser, o sea, va a ser mayor que la absoluta. Eso era para que vean simplemente los casos. Bueno, y después les muestra cuál es el vacío absoluto, que es cuando la absoluta es 0. Bueno, por eso en este caso la presión de vacío les daba negativa, ¿no? Profe, disculpe, ¿dijo presión manométrica negativa en el segundo caso? Claro, sería la presión de Sí, vacío. es la de vacío, que es una manométrica negativa. Ah, listo. En este caso Ahí. les daba 0 la Sí, el punto manométrica. cero. No les daba negativa, no les alcanzaba a dar negativa. No sé si Pero tiene. por eso, el único concepto acá es que si es posible una presión negativa, bueno, si él se refiere a la presión de vacío, sería una presión manométrica, donde la presión es menor que la atmosférica. Claro. La absoluta es menor que la atmosférica, entonces le queda que la manométrica es negativa. Eso pasa, por ejemplo, en algún conducto, puede pasar por ejemplo, en un motor, en un múltiple de admisión. Cuando cierran la mariposa del acelerador, la presión de entrada a los cilindros es menor que la atmosférica, entonces tiene presión de vacío. O una aspiradora, por ejemplo. Bueno,
Bueno, después el otro ejercicio decía un émbolo de 45 kilogramos y de área 0,020 metros cuadrados encierra un gas en equilibrio mecánico que se encuentra en el interior de un dispositivo cilindro émbolo colocado verticalmente. Sobre la cara externa del émbolo actúa la presión barométrica, o sea, la atmosférica, que ya vimos que era atmosférica estándar, y la aceleración local de la gravedad. La fuerza de fricción entre el émbolo y el cilindro es despreciable, o sea que esa era la fuerza acá, entre el émbolo y el cilindro es despreciable. Termina la presión del gas en el cilindro en bar. Bueno, para poder hacer este ejercicio, recuerden qué sistema tenemos que tomar. Ahí ya me adelantaste. Mira. ¿Qué sistema tienen que tomar para poder sacar la presión del gas con los datos que tienen? Tienen la masa del émbolo, el área. ¿Saben que está la presión atmosférica? Claro, sí, sí, tal cual. Hay que tomar como sistema el émbolo. Ahí vas a ver todas las fuerzas. Ahora sí, Andrés. Ya. Bueno, sí, acá les dice que es un sistema cerrado, obviamente, no intercambia masa el émbolo. Y bueno. Dijimos que teníamos equilibrio mecánico. ¿Querés seguir avanzando? Sí. Bueno, y teníamos entonces, ¿qué fuerzas hay sobre el émbolo? Teníamos la fuerza que hace la atmósfera, o sea, que sería esta, P atmosférica por el área. Después tenemos el peso del émbolo, vertical hacia abajo, y tenemos también la fuerza del gas hacia arriba, la presión del gas por el área. Y la de fricción dijeron que era despreciable, así que ese término ya no estaría. Y bueno, como está en equilibrio mecánico, la sumatoria de fuerzas es igual 0. Eso que no está acá, pero bueno. Entonces acá tendrán que plantear el balance, les va a quedar, bueno, depende cómo pongan su sistema, la fuerza del gas menos la atmosférica, menos la del peso igual 0, y acá está despejada, está puesta como la fuerza del gas igual a la fuerza del émbolo, más la fuerza atmosférica. A la fuerza del émbolo acá le llamó, es la fuerza peso, m por g, más la atmosférica que dijimos que era la presión atmosférica por el área. Bueno, divido todo por el área y la presión del gas me va a quedar entonces la masa por G sobre el área más la presión atmosférica. Y bueno, simplemente acá es reemplazar los datos. Bueno, y se fija en el primer la cuarta ecuación, eso les va a dar en pascales, así que les faltaría el factor de conversión que está agregado abajo, un bar sobre 100.000 pascales, para que les quede todo en bar. Y bueno, el resultado es 1,239 bar. ¿Sí? O sea que la presión del gas esta es constante. Esto les sirve siempre en los ejercicios para saber cuál es la ley de variación de la presión del gas, cuando no saben. Creo que No sé está. si hay otra o... Sí, hay otra presentación que es otro ejercicio que justamente es El lo del que otro estás TP. diciendo. ¿De este les queda Sí. alguna duda? Esto recuerden que siempre les sirve para saber cómo es la ley de variación de la presión del gas. Cuando no saben, no se los dice, pueden usar tienen que usar el émbolo para saber si es constante, varía. Yo tengo una consulta. Sí, escucho. Más que nada como pensando en un final, ¿no? La justificación de ese equilibrio mecánico, el texto que puedo escribir yo, sería, se encuentra en equilibrio mecánico porque es un proceso cuasistático, lo analizo como proceso cuasistático, voy por ese camino, si tengo que describirlo brevemente. Sí,
Sí, Haces sí, porque aparte podés sacar el trabajo de expansión-compresión, tiene que ser cuasi estático, si no, no podrías. Eh, y además porque tenían que cumplir el equilibrio mecánico, térmico, no me acuerdo, ¿te acordás vos, Andrés, bien? Para los sistemas eh, termodinámicos. sí, no, sí, no, O sea, no, era eso. dentro de los equilibrios que tenían que cumplir. Sí, no, no, mira, Equilibrio mecánico, o sea, un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico si hay equilibrio mecánico, térmico, químico y de fases. Eh, bueno, vemos el otro. dos. ¿Se ve ahí? No, yo sigo viendo el anterior. Ahora sí. Bueno, este era otro de cilindro pistón. Un dispositivo cilindro émbolo contiene 0,2 kilogramos de aire en condiciones iniciales de 0,020 metros cúbicos y 8 bar. Se permite que el gas se expanda hasta el volumen final de 0,050 metros cúbicos. Calcule el trabajo realizado por unidad de masa en kilojoule/kilogramo en el siguiente proceso cuasiestático. Bueno, ahí ya te que el proceso es cuasiestático, entonces vamos a poder resolver el trabajo de expansión-compresión. Si no, no podríamos resolver esa integral. Bueno, el sistema que tomé es el rojo, o sea, el gas. Bueno, y bueno, no les pregunté qué tipo de sistema es, pero bueno, ahí ya se los dice, un sistema cerrado porque no entra ni sale masa y es en régimen no estacionario porque sus propiedades varían con el tiempo. Y bueno, el proceso es cuasi estático, entonces vamos a poder hacer la integral del trabajo de expansión-compresión. ¿Y puedes volver para atrás, por favor? Ah, perdón. Bueno, sí, seguí, Andrés. Bueno, y les plantea distintos procesos. El primero es a presión constante, entonces la integral sería bastante. Bueno, el trabajo de expansión-compresión es menos la integral de P externa de B, específico en este caso, que la presión externa para ese volumen va a ser la del gas. Y como es constante, sale afuera de la integral y es bastante sencillo, es directamente la variación, o sea, B2 específico menos B1. Pero recuerden que el volumen específico lo pueden escribir como el volumen geométrico sobre la masa. Y como es un sistema cerrado, la masa es la misma, así que sale afuera de la integral y queda menos P de gas sobre la masa del aire por el delta B geométrico. Bueno, y es simplemente acá reemplazar. Recuerden que el menos ya está implícito, este menos en la integral está para nuestra convención de signos, que todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Bueno, acá está también incorporado el factor de conversión unitaria entre kilonewton metros cúbicos, o sea, kilopascales, y bar. Esto da menos 120 kilojoule kilogramo, entonces como es negativo es un trabajo de salida que era un trabajo de expansión. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, si no. Bueno, el otro caso era que el producto P por B geométrico sea constante. Acá hay que reemplazar en la presión del gas, hay que reemplazar esta ley que la podemos decir, como es igual a constante, podemos decir que P por B es igual a P1 por B1 y despejar P, o sea que eso nos va a quedar P igual a P1 por B1 sobre el volumen geométrico B.
Y acá reemplacé la definición de volumen específico, o sea, dB específico es dB geométrico sobre la masa del aire. Bueno, P1, B1 y la masa del aire son constantes, salen afuera. Y simplemente hay que hacer la integral de B sobre B, que eso es el logaritmo de B2 sobre B1. Bueno, y otra vez reemplazar. Acá otra vez está el factor de conversión, 101.325 kilopascales sobre 1.013 bar. Y eso da también negativo, o sea, sigue siendo un trabajo de salida, o sea, de expansión. Después, el otro caso es que el producto P por B cuadrado sea igual constante. Hay que hacer acá lo mismo, o sea, decir que P por B al cuadrado es igual a P1 por B1 al cuadrado y despejar P y reemplazarla, o sea que va a ser P1 por B1 al cuadrado sobre B al cuadrado. Y otra vez usé que la variación del volumen específico es la variación del volumen geométrico sobre la masa porque el sistema era cerrado, o sea, la masa es constante. Y bueno, hay que hacer esta integral. Bueno. Y bueno, otra vez reemplazar. Y bueno, nos da menos 48, sigue siendo un trabajo de compresión. Si se fijan, ¿volvés para atrás, Andrés? El primer trabajo daba 120, que era a presión constante, o sea, si lo piensan en un diagrama presión-volumen geométrico o volumen específico, en este caso es lo mismo, pero es un sistema cerrado. El primero es una línea horizontal. ¿Seguís, Andrés? No sé si, creo que estaba el gráfico. Sí. El primero es una línea, la línea horizontal, P constante, después P por B, y después el otro P por B cuadrado. O sea que, y acá muestra que va disminuyendo el trabajo, según los casos que nos plantearon. Como nos había dado en las cuentas. Que el primero daba menos 120, el otro creo que era menos 50 y algo, y el otro menos 48. Y acá pueden también corroborarlo gráficamente, porque el trabajo de expansión-compresión es el área bajo la curva en el diagrama PB. Claro, sí, no les había dicho eso, que es el área bajo la curva, por eso les decía que también se podía ver acá que el trabajo disminuye, que va a ser, en este caso el primero va a ser la presión por el delta B, va a ser todo el rectángulo. En el otro va a ser el área bajo la curva de verde, o sea, la curva verde, y en el otro en el azul. No sé si tenían alguna duda de este. Yo no, pues. ¿Sí? Bien. Sí, estos por lo general son bastante sencillos, es para ir un precalentamiento. Por ahí los que tienen la primera parte del práctico 2 son un poquito más, bueno, ya es la primera parte del práctico 2, pero ahí para hacer ejercicios de ese tipo, el WARC está interesante. Así que si quieren, pueden buscar ahí ejercicios. No sé, José, si tenés Sí, ahí comparto. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Estos ejercicios son sencillitos, digamos. Supongo que la mayoría de ustedes habrá cursado la materia el cuatrimestre pasado o en algún curso anterior, así que están acostumbrados a ejercicios más complicados y con más cantidad de cosas. Pero como estos son de las primeras unidades, son muy pocos los modelos que tenemos y los conceptos que se tienen, entonces los ejercicios terminan también siendo sencillos. Este es el ejercicio 3 del trabajo 2,
Y si tenemos un depósito rígido con un gas, con una rueda de paletas conectada y una resistencia eléctrica, bueno, conectada a una batería. Al eje de la rueda de paletas se le aplica un cierto par, o sea, un torque de 5 Nm, y la velocidad de giro de ese eje es de 300 RPM, que sería este de acá. Y además a la resistencia eléctrica se le suministra una corriente de 5 A con un potencial, o sea, una tensión de 6 volts. Bien. El volumen de control que vamos a tomar va a ser el gas, es decir, adentro del volumen rígido, del depósito rígido, y va a ser solamente el gas cortando la resistencia y cortando la rueda de paletas. Bueno, lo primero que nos piden es determinar la potencia neta, en vatio o watt, realizada sobre el sistema, o sea, la que entra sobre el sistema. Si recordamos el trabajo total o la potencia total que ingresa al sistema, es la suma de todos los que entran y todos los que salen en ese volumen de control que nosotros tomamos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener dos. La potencia que ingresa en el eje o en la rueda de paletas, denominada potencia o trabajo de eje, y la potencia que ingresa en la resistencia, que la denominamos potencia eléctrica. La potencia de eje, que creo que en la diapositiva de teoría está, y si no en los libros también está, se calcula como el producto entre el torque y la velocidad angular de rotación. El torque en unidades del sistema inglés es simplemente, y como se lo dio en la consigna, Newton metro. Y la velocidad de rotación, en este caso, como les decía recién, es velocidad angular, ¿bien? Es el omega, que es el 2pi por F. Por eso aparece este 2pi. Después el 60 que aparece dividiendo acá es para pasar de RPM, o lo mismo 1 sobre el minuto, a Hertz, o sea, 1 sobre el segundo. Bien. La potencia que ingresa al fin y al cabo, luego hacer el producto, es 157 watts. Luego la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la corriente. Esto creo que también está en las diapositivas de teoría y si no está en los libros. Bien, entonces 6 por 5 en unidad del sistema internacional, miliampere, nos termina quedando en watt la potencia. Sumando ambas, nos da la potencia total. Fíjense que ambas son positivas, la de eje y la eléctrica, porque están en el sistema. Eso lo indica en la consigna. Si volvemos un poquito, fíjense que bueno, esta potencia está como entrando y esta también está entrando. Podría hacerse al revés, podría salir, por ejemplo, el gas podría estar en movimiento y mover la rueda de paletas y que esta potencia salga. Y supongo que de alguna forma, quizás muy complicada, se podría hacer que esta resistencia absorba potencia del gas. Pero bueno, en este caso las dos ingresan, por lo tanto, de acuerdo con la convención que manejamos nosotros, son positivas. Deme un segundito. Bueno, lo siguiente que nos piden es determinar el trabajo neto realizado. Fíjense que es parecido a lo que nos habían pedido antes, pero antes nos pedían potencia neta y ahora nos piden trabajo. La diferencia entre potencia y trabajo es simplemente la definición, digamos. El trabajo es una cantidad de energía neta que algo absorbe o entrega, pero la potencia es la velocidad con la que ese algo absorbe o entrega energía, ¿bien? Lo que nosotros vimos acá es la velocidad con la que está absorbiendo o entregando energía. En cambio acá nos piden el trabajo neto, ¿bien? ¿Qué pasa? Para eso necesitamos un tiempo, ¿ven? Y yo no veo el tiempo acá en la consigna. Pero bueno, no importa. Para pasar de potencia a energía, o sea, a trabajo, necesitamos un tiempo, ¿ven? Este tau que está ahí, bueno, un error mío de nomenclatura, este tau es tiempo, por eso acá está 60 segundos, por ejemplo. Entonces, para determinar el trabajo neto que se realiza sobre el sistema, o sea, la energía que absorbe el sistema, nosotros necesitamos un tiempo. La potencia la podemos saber si nosotros sabemos esos datos que nos dan inicialmente. O sea, sabemos la velocidad con la que absorbe energía, pero si queremos saber cuánta energía absorbió, necesitamos saber un tiempo. Por ejemplo, cuánta energía absorbió en un minuto en este caso. Entonces, es un producto directo entre la potencia y el tiempo ese que nosotros queremos saber, sabemos la energía total. Entonces, esta consigna debería ser, por ejemplo, determina el trabajo neto realizado sobre el sistema en un minuto, por ejemplo. Entonces, bueno, el producto resulta de esta forma. Y esa es la cantidad de energía absorbida
en un minuto, y si quisieran en otro tiempo, ponen otro tiempo acá simplemente. Fíjense que es directamente lineal la relación. Bueno, y eso fue ese ejercicio muy sencillito, digamos, para repasar conceptos de trabajo total, potencia total, etc. No sé si alguno tiene una pregunta, o si no, vemos Profe, todo. ¿Sí? yo te iba a consultar con respecto a la fórmula de la potencia de la diapositiva anterior. Sí. Vale, el trabajo de eje, porque en el work aparece el 2pi incluido en la fórmula. O sea, 2pi por n punto por tau. Sí, eso es una cuestión de nomenclatura, si se quiere. O sea, se podría decir que este n punto acá estaría mal y sí sería 2pi por n punto. En realidad está bien, o sea, si vos decís trabajo, es torque por ángulo. Y si te dicen 300 vueltas, es el ángulo que recorres en 300 vueltas. Y en una vuelta recorres 2 pi radianes. Entonces es torque por ángulo es trabajo. O sea, lo mismo que es fuerza por distancia en lineal, en rotación es torque por ángulo. Fíjate que la unidad de torque es newton metro, o sea que es joule, y el ángulo no tiene unidad. Entonces te queda en unidades de trabajo. ¿Sí? Entonces, torque por el ángulo. ¿Y qué ángulo? Bueno, si el tiempo es un minuto, hizo 300 vueltas en un minuto. Entonces, ¿qué ángulo hace en un minuto? Hace 300 por 2pi. Claro, ahí me quedó más claro. Claro, de todos modos, si la pregunta va si el 2pi va o no va, no importa si vos lo ponés. O sea, al fin y al cabo tiene que estar. Si vos lo metés adentro del n punto o lo dejás afuera, el n punto es, a mi parecer, es irrelevante. Bueno, gracias. Bueno, en este otro tenemos un cilindro émbolo, vertical, digamos. Vertical porque, bueno, está vertical el movimiento del émbolo. Y nos dicen que se comprime a presión constante desde esta presión, o bueno, claro, a una presión constante de este valor, desde un volumen de 1000 centímetros cúbicos hasta 400 centímetros cúbicos, ¿bien? La fuerza de fricción en la interfaz cilindro-émbolo, o sea, acá en estas paredes sería, es de 200 newton. La superficie del émbolo es de 100 centímetros cuadrados, que esta sería la superficie transversal del émbolo, digamos así. Y la presión barométrica, o sea, la atmosférica, la que hay afuera, es de 1 bar. El émbolo tiene una masa de 1 kilo. Así que bueno, lo primero que nos piden es un esquema del dispositivo, que es el que está acá, y además nos piden indicar la frontera del sistema que vamos a tomar y hacer un balance de fuerzas en el émbolo. Bueno, el volumen de control que decido tomar es este. Se pueden tomar otros volúmenes de control y siempre se va a llegar al mismo resultado. O sea, lo que ustedes tienen que recordar es que el volumen de control es solamente el sistema de referencia mediante el cual se observa el fenómeno. El fenómeno físico no se modifica porque nosotros modificamos el sistema de referencia. Entonces, tampoco se van a modificar los resultados que nosotros obtengamos. Así que si ustedes hacen un ejercicio con dos volúmenes de control distintos y le da dos cosas distintas, algo hicieron mal en el proceso. Bueno, el balance de fuerzas en el émbolo resulta de esta forma. Tenemos el peso del émbolo, que es la W, la fuerza de fricción, que en este caso va para arriba, porque si nosotros lo estamos moviendo hacia abajo, bueno, va opuesta al movimiento, ¿sí? Esta fuerza del vástago es la fuerza que se hace de forma externa, que es la que realiza el trabajo este. Y después tenemos las dos presiones, la presión externa y la presión interna, ambas multiplicadas por el área para que resulte como fuerza, ¿no? Bueno, lo siguiente que nos piden es determinar el trabajo comunicado por el émbolo al gas. Bueno, en este tipo de problemas y de ejercicios suelen haber complicaciones con las nomenclaturas de las cosas. ¿Qué pasa? Si bien son ejercicios muy simples, al ser tan sencillos, nosotros tenemos que generar complejidad en algo, y una de las cosas en las que se puede generar complejidad es empezar a desmenuzar estos trabajos. O sea, de un solo proceso sencillo, como es la compresión de un cilindro émbolo, empezamos a analizar distintos tipos de trabajos y de interacciones, como la fricción, el trabajo de dilatación, el trabajo del vasto, expansión-compresión, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a ser confuso cuál es cuál. Yo les comento porque a mí me pasaba y en la actualidad todavía me pasa confundirme con estas cosas. Entonces lo que está bueno es tener
algún punto claro. O sea, tener algún enfoque que sea sencillo y sea claro, que nos diga qué es lo que está bien, y luego si queremos jugar con otros enfoques para ver si están bien, tenemos con qué compararlos. Porque si tenemos muchos puntos de vista y no sabemos cuál está bien, nunca vamos a llegar a nada. Entonces, el trabajo comunicado por el émbolo del gas. Básicamente lo que nosotros queremos saber es cuál es la energía absorbida por el gas. Para esto, si consideramos el volumen de control que estaba marcado antes, lo único que necesitamos calcular es el trabajo de expansión-compresión que está sufriendo el gas. ¿Se dan cuenta? Esa va a ser la energía que le entra, porque si ustedes le hacen un balance al gas, que tiene delta U, bueno, no puedo escribir acá, pero vamos a tener delta U es igual a trabajo, porque no hay calor. O al menos nosotros estamos considerando que no hay calor, ¿bien? Entonces la variación de energía del gas es simplemente el trabajo de expansión-compresión que le entra. Que con el volumen que tomamos antes, va a ser de esta forma, donde la presión es la presión del gas. Si se fijan acá, con el volumen de control acá adentro, la presión que hay en esa frontera móvil es la presión del gas. Bien, ese es un detalle que está bueno tener en cuenta. Cuando ustedes calculen trabajo de expansión-compresión, siempre hay trabajo de expansión-compresión cuando hay una frontera móvil, por eso está el diferencial de volumen, y la presión que aparece acá es la presión que hay en esa frontera móvil. Bien, por eso aparece la presión del gas, pues nosotros tomamos el volumen de control acá, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo la integral, como la presión es constante, sale directamente fuera y queda el V, reemplaza haciendo los cambios de unidades correspondientes, nos queda 300 joules, esa es la energía que absorbe el gas, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con el enfoque energético, que es el que a mí me parece más sencillo casi siempre, nosotros sabemos que si el gas absorbió 300 joules, esos 300 joules tienen que haber salido de otro lado. Las otras energías que hay son el trabajo que hace el vástago, el trabajo que hace la atmósfera, que sería el trabajo de dilatación, el trabajo que hace el émbolo por caer naturalmente porque tiene peso, y el de fricción, que es una disipación, o sea, nos está robando. Todos sumados deberían dar 0, digamos, porque si no se estaría creando energía, y los 300 joules que está absorbiendo el gas tendrían que salir de estos tres. O sea, estos tres, que son los que ayudan, digamos, tendrían que ser suficientes para dar los 300 joules al gas y además vencer el trabajo de fricción, ¿bien? Bueno, sigamos un poco. Determina el trabajo de dilatación. El trabajo de dilatación es simplemente un trabajo de expansión-compresión, pero ahora teniendo en cuenta la atmósfera de forma externa, ¿sí? Si ustedes se fijan en las diapositivas de teoría, aparece como está acá, como con el de la derecha, ¿sí? Es lo mismo estos dos, ¿por qué? Porque el diferencial de volumen del gas, o sea, el de mi volumen de adentro, es el opuesto al de la atmósfera. Porque si yo comprimo mi cilindro, mi atmósfera se expande y viceversa. O sea, si yo expando mi cilindro, la atmósfera se está comprimiendo. Muchos no se entera la atmósfera porque es tan grande y no se da cuenta de esas pequeñas variaciones, pero bueno, al fin y al cabo, como hay una presión y hay una variación de volumen, también hay un trabajo de expansión-compresión, ¿bien? Calculado da 60 joules. Si mal no recuerdo, en el trabajo esto aparece con un signo menos, pero en realidad no sé por qué eso es así. Supongo que es un error de tipeo o algo así, porque si ustedes se fijan, yo estoy comprimiendo, claramente la atmósfera me va a ayudar a comprimir. Entonces es un trabajo que está ingresando al sistema, ¿sí? O sea, esos 60 joules del trabajo de dilatación están ingresando al sistema. Bueno, el trabajo útil comunicado por el vástago. Este normalmente también, bueno, suele generar problemas, pero lo más sencillo es ir a la definición, ¿sí? Si nosotros consideramos el balance de fuerzas y despejamos el trabajo del vástago, o sea, si en esta ecuación nosotros integramos en el diferencial de volumen, o sea, hacemos la integral, nos queda fuerza por distancia, nos va a quedar trabajo, y si lo aplicamos a todas las distintas fuerzas, van a aparecer todos los distintos trabajos, ¿bien? Y de esta forma queda el trabajo del vástago despejado de esta forma. O sea, el trabajo del vástago, fíjense que es lo que les decía hace un ratito, si ustedes estos dos los pasan sumando, estos que están negativos, nosotros el vástago más el de dilatación más la energía, la variación de energía del émbolo, que por caer, digamos, estos tres tienen que ser igual a los otros dos. O sea, tienen que ser necesarios como para darle la energía al gas y además vencer el trabajo de fricción, ¿bien? Eso se visualiza acá en esta ecuación. Bueno, el trabajo de fricción se calcula
como está acá, ¿sí? Fíjense que termina quedando positivo, o sea, si bien hay un menos en la fórmula, termina quedando positivo, pero porque el diferencial volumen es negativo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta y después, sobre todo, fíjense en esta ecuación anterior que tenga sentido. O sea, por cómo está acá esto, por cómo está acá, esto tiene que ser positivo para que tenga sentido eso que yo les decía de que tiene que vencerlo, digamos. Bueno, lo mismo con la variación de energía, este delta de G, pero fíjense que es muy pequeño. Despejando todo esto, nos queda el trabajo del vástago 251,41. O sea, 251 son los que están entrando, ¿bien? Fíjense esa cosa que nosotros habíamos tenido 300 que entraban al gas y de esos 360 eran provistos por el trabajo de dilatación. Entonces tenemos 250 entran en el émbolo, 60 entran acá, 0,59 entran acá, y eso es unos 311, un poquito más. Entonces esos 311, casi 312 son los 300 que absorbe el gas y los 12 de la fricción, ¿ven? Bueno, y ahora nos pide una última cosa la consigna, que es el trabajo que habría que suministrar al vástago, o sea, otro caso hipotético, donde ahora el peso del émbolo es despreciable. O sea, es el mismo caso, solamente que el peso del émbolo es despreciable. Sería, por ejemplo, como si estuviera horizontal. En este caso la ecuación es la misma, digamos, cuando despejamos el trabajo del vástago, la ecuación es la misma, pero ese término no va a estar, porque no tiene masa, digamos. Entonces, el trabajo, el prima, digamos, el nuevo, va a ser lo mismo sin ese término y despejado nos da 252. O sea, es un poquitito mayor que el anterior, lo cual es lógico porque ahora nosotros no tenemos al émbolo que nos está ayudando, ¿sí? Entonces tenemos que, la esa que nos estaba dando el émbolo antes, ahora la tenemos que cumplir nosotros, ¿bien? Por eso nos da mayor y tiene sentido. O sea, este tipo de análisis de interpretación de resultados es útil no solo para entender lo que estamos haciendo y no perder de vista eso, sino para saber si está bien, digamos. Así que bueno, eso sería este ejercicio. No sé si alguno tiene una duda. Y si no, con esto ya quedaría. Bueno, hasta ahí se había llegado, digamos, la primera semana, hasta los ejercicios de trabajo, calor y energía. A partir de la segunda semana se incorpora el balance de energía, así que serían, digamos, la semana siguiente, la semana 2, va lo que queda del trabajo 2 y el trabajo 3, propiedades de sustancias puras. Así que bueno, si de esto por ahí no tienen consultas, por ahí aprovechen y hacer, como les dije anteriormente, el WARC, es el que tiene mayor cantidad de ejercicios, y por ahí si tienen alguna complicación nos avisan y hacemos algún ejercicio del WARC. O lo vemos juntos, el que se tenga dudas. Por ahí, bueno, esta unidad es más un repaso de física, más que propiamente los temas de termo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta o quieren que veamos algo. La idea de ustedes en general es rendir en octubre, o están con otros cursados, no sé. Sí, profe, en mi caso sí. En mi caso también. Sí, en mi caso también. Yo sí apunto a octubre, si todo sale bien. Bueno.
Sí, nos dábamos cuenta que un poco esta modalidad de hacer semana a semana, teniendo una mesa en octubre, por ahí les va a resultar un poco lento. Pero bueno, no, queríamos tratar de mantener un cierto orden y una cierta constancia. Este, por ahí ese es un poco el objeto. Así que bueno, viendo que ustedes ya los conocen, los ejercicios, y por ahí uno no se detiene mucho, por ahí, bueno, la metodología sería tratar de, o sea, mantener el orden, porque si no creo que nos vamos a dispersar si no lo mantenemos. Entonces, bueno, aunque por ahí se ponga un poco repetitivo, bueno, no viene mal el repaso. Yo digo, mantener el cronograma y el espacio que ya hoy se ve que sobró tiempo, considerémoslo como una consulta más. Así que si ustedes ya empiezan a preparar para octubre, bueno, si hoy no tienen dudas, ya la semana que viene aprovechemos de este espacio para consulta. Por ahí está bueno porque es un espacio donde vamos a estar todos. Entonces, por ahí se comparten las consultas entre ustedes también. Además, si están resolviendo exámenes, Andrés, y nos los mandan con tiempo, yo tengo tiempo para resolverlos ahora. Sí, 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 está interesante. Y ¿Y bueno, si ahí los mandan con aprovechemos tiempo? el momento que tenemos asignado. Profe, eso le iba a preguntar justamente, si existe la posibilidad de que nos den ejercicios típicos así de final para que nosotros vayamos resolviendo en estas semanas y vengamos con esas dudas a las próximas clases. Bueno, Y, generalmente, y bueno, si queremos, y si ustedes quieren seguir el orden, sí. por lo general hacer, no sé, un ejercicio, por ejemplo, ahora de primer principio, típico de algún final o de algún parcial, entonces venimos con ese ejercicio para la unidad que nosotros estamos viendo y que sea bastante complejo, por ejemplo. Podría ser, sí. Sinceramente, yo no tengo una colección de ejercicios tan grande porque, digamos, los parciales y los finales antes los hacía Susana, después los prepara principalmente Mariana. Tendría que ir y después, bueno, ahí dando vuelta exámenes. Así que, bueno, por ahí puede ser Porque colaborativo en cuanto a que ustedes nos presenten algún examen que queramos hacer. Pero sí, podemos buscar. Tendría que ir a la oficina a buscar exámenes viejos. igual seguro que ellos tienen más exámenes que nosotros. Probablemente. Este, sí, por ahí hasta se podría hacer algún pequeño repositorio, si está. Este, este, sí, sí, sí. Ah, cierto. Sí. Bueno, probablemente, bueno, va a ser un problemita. Capaz que, bueno, no lo sé. Ah, bueno, está. Nos manejamos sin Pedco. Va a ser Igual este si canal. cambia la contraseña y eso, nosotros estamos en un grupo, creo que están los chicos, no sé si están ellos, pero de Termo y les compartimos la contraseña y Dale. En principio no debería cambiar. Creo que ya nos asignaron esta cuenta. Así que le pregunté, pedile a los chicos que te agreguen, a mí me agregaron ellos, que te pasen ellos. Es de ustedes, es un grupo de estudiantes. Bueno, dale, bueno, buscamos podríamos hacer eso, buscar algún ejercicio de esto. Lo que pasa es que esta parte, ¿qué pasa en los parciales? Hay a veces unidades que no se toman explícitas. Por ejemplo, esta unidad, es difícil encontrar un ejercicio explícito de esto. Va a haber un ejercicio donde contenga estos contenidos. claro, Bueno, tendríamos que por avanzar ahí va a hasta el haber que segundo principio. adelantar un poquito.
Bueno, en Claro, el caso profe, si de... no, sumar primer principio, segundo y tal vez Sí, exergía y ahí encontrar un ejercicio o dos o tres que abarquen sí, todo, ¿no? Y ahí poder, que se proponga resolverlo y nosotros lo traemos resuelto para la próxima clase. sí, sí. A mí en realidad los cursados que me parece más adecuado es tomar 3 parciales, donde el primer parcial corta en primer principio, porque generalmente lo que había visto era que eh, cuando, si les va mal el primer parcial y se corta en el primer principio, cuando hacen el segundo parcial que corta en termoquímica y pasaron por segundo principio, ya automáticamente incorporaron el primer principio. Es muy difícil que alguien pueda hacer, resolver exergía y entropía y no resolver el primer principio. Entonces, me parece que el problema a veces en los cursados es que es la cantidad de docentes y la cantidad de alumnos para corregir 3 parciales. Porque fíjense que si son 3 parciales, son parcial y recuperatorio, ya son 6. Y generalmente hay que tomar algunos parciales más por gente que tenga que rendir por algún certificado médico o que no pueda asistir, y la asistencia justificada. Entonces se generan muchos exámenes, que es mucha carga de trabajo adicional de las clases, ¿no? Entonces por eso se toman 2 parciales. Pero si hubiesen cantidad de docentes, lo mejor para todos es tomar 3. Temáticamente ese es un corte más natural. Porque el tomar un parcial hasta exergía tiene muchos temas. Este, pero bueno, podemos tratar de buscar algún parcial viejo que se haya podido hacer que corte el primero. Yo, por ejemplo, profe, con primer principio lo que más dificultad me trae son los que son de escape de gases o llenado de tanques también. Más que Bien, nada esos. Después los otros son por lo general sencillos, pero esos dos son los que me gustaría practicar más. bien. Estaban los propuestos que eran de escape. Habían varios para que los vayan haciendo antes de que los volvamos a presentar. Sí, eso estaría bueno lo Eh, que habíamos. sí, tendremos eh, que subir. Igual estaban las consignas del cuatri pasado. sí, Eh, y a ver, espera, quiero ver la guía 2. había uno que era del TP3, creo, no, del TP4 de gases ideales y otro de segundo principio y de exergía. O sea, o si no era de exergía, se puede igual resolver con exergía de escape. Sí, Por tenemos ahí, si alguno tiene las cosas del año pasado, ver los anexos. Por si quieren ir practicándolos antes, digo. sí, estoy Que tratando de esos buscar eran las guías para ya bastante. decirles cuáles son. A ver, el TP3. Denme un segundo. Eh, ¿La mesa que vas a estar con Ezequiel, Andrés, o con...? Ezequiel o Pablo o Joaquín. Ah, ok. Estudien. Sí, fíjense en la guía 3 teníamos el ejercicio 11, es uno que tiene un escape, bueno, tiene condiciones de salida constantes. Eso está bueno que lo revisen. Las hipótesis y qué es lo que se considera, ¿no? Constante, qué variable, qué volumen de control tomar. Después tiene que haber uno en el TP4. Sí, el 19 del TP4. Bien. Después tienen el
el 15 de un globo que se infla, que está bueno porque tiene trabajo de expansión-compresión. Bien. Sí, ahí lo que podemos hacer esto para lo que decíamos la semana que viene, ver cuáles son los ejercicios nuevos del práctico, que es lo que vamos a dar en la clase. Entonces ahí... Bien. Bueno, o se lo subimos como anexo a la PEDCO, o se lo ponemos en el foro. Y bueno, en el caso que no funcione la PEDCO la semana que viene, bueno, va por el grupo de WhatsApp de ustedes, ¿no? Ya del TP2 que está subido, para la clase que viene íbamos a hacer 17, 18, ¿sí? Del TP2. ¿Lo tienen ahí? Sí, sí. Dice el 17. Un dispositivo cilindro-pistón contiene 5 kilogramos de vapor de agua, el cual experimenta una expansión desde estado de 1, donde nos da la energía interna de 1 hasta 2. Y nos da la energía interna de 2. Durante el proceso hay transferencia de calor y nos da el valor de la transferencia de calor. Dice, además, una rueda de paletas transfiere energía al vapor mediante una determinada cantidad de trabajo. Determine el trabajo de frontera móvil para el sistema indicado mediante trazos en la figura 1. O sea, el trabajo de frontera móvil es el trabajo de expansión-compresión. ¿Ah? Bien, nos dan la masa, nos dan el estado inicial y final de la energía interna. Planteamos primer principio, nos dan la cantidad de calor y nos dan el trabajo de G. O sea que planteamos primer principio y despejamos el trabajo de expansión-compresión. ¿Ah? A esto pueden agregarle el trabajo de vástago, suponer que la atmósfera tiene una determinada presión y calcular el trabajo de dilatación. ¿Sí? Después el 18 dice, de un recipiente que contiene nitrógeno se extrae calor a una tasa constante, ¿sí? Un Q punto. Al mismo tiempo se transfiere trabajo mediante una rueda de paletas a una velocidad variable según la expresión W punto igual a 19 por T, donde el trabajo está en watt y el tiempo en minutos. Entonces determinar la variación de la energía del gas pasado los 15 minutos. La velocidad de variación pasado los 15 minutos. Como la velocidad, o sea, la potencia del trabajo depende del tiempo, es lineal con el tiempo, la variación de la energía del gas también es variable en el tiempo. Entonces simplemente escribir la expresión y reemplazarla en ese determinado tiempo. Y después dice, la variación neta de energía luego de 15 minutos de funcionamiento es integrar en los 15 minutos, desde el instante cero hasta los 15 minutos. Sí, quizás me parece que hay que agarrar ejercicios de WARC y ejercicios que también tengan como la primer parte del trabajo y energía, o a los mismos ejercicios 4 y 5, agregarle los términos energéticos.
¿sí? No solo de trabajo. Y bueno, cualquier ejercicio que vean de parcial, nos lo mandan, ¿sí? Vale, muchas gracias. Y bueno, las clases que viene también arrancaríamos con TP3. Que no sé si lo tienen, bueno, yo ahora se los... Es más, ya habilito la PEDCO porque si no los tienen y se va a cortar, así lo pueden bajar. Este, bueno, ahora lo habilito y bueno, no sé si tienen alguna consulta. Por mí no, profe. Por mí tampoco. Bien, ahí fíjense en PEDCO si pueden ver la unidad 3.